Listo, aquí estamos viendo tu diapositiva. Muy bien. Ok, Entonces, el día de hoy les presento el caso de una paciente femenino de 73 años de edad, residente de la Ciudad de México. Ella fue enviada por un oftalmólogo externo con el diagnóstico de desprendimiento de vitrio posterior y baja visual de predominio derecho. Ella tiene como antecedente de consultas en la institución que acudió en el 2018 por presentar miodesopsias con una agudeza visual de 20/20 en ambos ojos. En el 2019 con el mismo cuadro, pero se agregan metamorfopsias y más recientemente en el 2023 con mayor distorsión de las metamorfopsias. Ok, tiene como antecedente ser vendedora en un puesto de mercado, tuvo diagnóstico de tuberculosis cutánea en el 2024 con un inicio de tratamiento de Dotval en abril del 2025. Niega toxicomanías, es alérgica a la penicilina y usa lentes aéreos desde los de 45 años y tuvo antecedente de neumonía por influenza en el 2020. Entonces, dando orden cronológico a su padecimiento, pues como primer dato, inicia en el 2018 con eritema y edema de miembros inferiores. En el 2019 se inicia tratamiento para trombosis venosa profunda sin presentar mejoría. En el 2021 persisten sus síntomas y se agregan lesiones nodulares en miembros inferiores. En el 2022 es referida finalmente al departamento de dermatología, donde refiere su sospecha de tuberculosis cutánea. Y en el 2023 se realiza el diagnóstico de tuberculosis con PPD, cuantiferón TB Golf, perdón, y biopsia de lesiones nodulares en la piel. Y es referida al IMSS para el inicio del tratamiento. Sin embargo, en el 2024 hay pérdida de seguimiento y justo en ese periodo es cuando inicia baja visual considerable en ambos ojos de predominio derecho. Pero no es hasta el 2025 que retoma el tratamiento con Dotval y es en ese momento cuando finalmente se refiere al servicio de oftalmología. Aquí les muestro las manifestaciones cutáneas de la paciente. Podemos ver el nódulo y el edema del miembro inferior con el que inició el cuadro. Se aprecia también el nódulo de aspecto verrugoso, la aparición de nuevas lesiones posteriores a la toma de la biopsia y el sitio donde se realizó la biopsia. Y aquí tenemos una fotografía tomada por una optometrista particular que muestra una lesión placoide en el ojo derecho, que fue uno de los motivos que llevó a referir a la paciente a oftalmología como una urgencia. En la exploración oftalmológica inicial encontramos que el ojo derecho tiene una agudeza visual de cuentadedos a 1 metro que no mejora con agujero estenopeico, una presión intraocular normal y una biomicroscopía del segmento anterior sin alteraciones. En el ojo izquierdo una agudeza de 20/80 que mejora a 20/50, una presión intraocular normal, así como un segmento anterior normal. Y en el fondo de ojo derecho observamos una gran área de coloración amarillenta que rodea el nervio óptico y se extiende hacia la mácula, que corresponde con una coroiditis placoide. Y en la zona temporal hay un foco blanco amarillento muy brillante y bien definido que corresponde a un foco activo. En cambio, en la zona central encontramos un tono más apagado y moteado que sugiere cronicidad y daño ya establecido del epitelio pigmentario de la retina. Y en el ojo izquierdo observamos una afectación similar, aunque con una visión más conservada, como lo vimos previamente en la exploración, sugiere una lesión menos avanzada o de aparición más tardía en el ojo. Y con estos hallazgos se decidió continuar con esquema de Dotval ya establecido, completar un con estudio de autofluorescencia y angiografía con fluoresceína e iniciar la prednisona oral de 50 miligramos dosis reducción. El plan a corto plazo fue terminar la fase de mantenimiento del tratamiento antuberculoso, dar seguimiento estrecho a la lesión placoide y realizar un perfil de inmunosupresión para valorar el inicio de metrotrexate como un ahorrador de esteroide. En el ojo derecho, ya el paciente acude con estudio de autofluorescencia y fluorangiografía. En la autofluorescencia del ojo derecho vemos dos patrones muy diferenciados. Las áreas oscuras dentro de la lesión hipoautofluorescente indican una muerte celular o atrofia severa. Al no haber células vivas del epitelio pigmentario de la retina, no hay señal de autofluorescencia, lo que confirma un daño permanente en esta región. Y alrededor de estas zonas oscuras vemos bordes claros y moteados
de hiperautofluorescencia en una coroiditis placoide por tuberculosis. Este es un signo de estrés celular e inflamación activa. Las células están acumulando material de desecho antes de morir y lo que indica una lesión que podría ser exponiéndose todavía, ¿sí? Además, también se nota un patrón geográfico, que es la forma irregular de la lesión y es típica del comportamiento serpenteante de esta forma de presentación de la patología y de ahí lleva su nombre. Esta es la fase arterial tardía de una fluorangiografía. La zona oscura del tamaño, de mayor tamaño en el centro sigue un fenómeno de bloqueo. En la tuberculosis ocular, este puede corresponder a un pigmento acumulado o a una fase inicial de la lesión activa que aún no ha captado el colorante. Y en la periferia de la lesión vemos los bordes hiperfluorescentes que indican tinción o fuga. Y aquí avanzamos una fase intermedia o tardía, intermedia tardía, donde la fluorescencia ya ha llenado por completo los vasos arteriales y venosos. En el centro de la lesión va a persistir un patrón de bloqueo por el proceso inflamatorio activo en la coroides y en la periferia los bordes van a mostrar más tinción, lo que sugiere el daño del EPR y una actividad inflamatoria. Y en una fase tardía definitiva se confirma la lesión, lo que nos habla de una alteración importante en las capas externas de la retina y de hecho de que la mancha borrosa sin bordes perfectamente negros indica que la lesión todavía tiene actividad o que se trata de una cicatriz muy reciente que aún no se ha completado el proceso patológico. En el ojo izquierdo, pues observamos hallazgos análogos, aunque en menor extensión, como ya lo habíamos indicado, que en el ojo derecho, que son consistentes con una misma coroiditis placoide, pero en un estadio más temprano. Ok, el diagnóstico, pues que llegamos a este paciente, es una coroidopatía serpinginosa presuntamente tuberculosa. Y pues esta entidad es una forma de uvitis posterior caracterizada por inflamación multifocal de la coroides y del epitelio pigmentario de la retina. Se considera que puede corresponder a una respuesta inmunológica frente al Mycobacterium tuberculosis o bien a una infección directa por la misma micobacteria en individuos con evidencia de infección sistémica. Es más frecuente en áreas donde la tuberculosis es endémica, como en el caso de México. Y aquí es fundamentalmente diferenciar la coroidopatía serpinginosa presuntamente por tuberculosis de la coroiditis serpinginosa clásica o autoinmune, porque el manejo es radicalmente distinto. En la forma tuberculosa, las lesiones son multifocales con un patrón serpinginoso-like y a menudo periféricas. Y en la forma clásica, las lesiones son continuas y parten del nervio óptico, o sea, son peripapilares. En cuanto al vitrio, en la forma tuberculosa es frecuente encontrar vitritis y en la clásica generalmente no hay inflamación vitrea. Y respecto a la bilateralidad, en la forma tuberculosa es común que sea asimétrica, como en nuestra paciente, mientras que la forma clásica es altamente bilateral y simétrica. Los síntomas típicos incluyen disminución de la agudeza visual, escotomas y metamorfopsias, todos presentes en la historia de nuestra paciente desde el 2019. Y existen dos formas de presentación, una multifocal con lesiones discretas y separadas en el polo posterior o periferia, y la difusa o placoide, que son placas grandes que pueden afectar la mácula, que es justamente el patrón que vimos en las imágenes de nuestro paciente. Bueno, para resumir el comportamiento en estudios de imagen que acabamos de revisar en el caso a caso, pues tenemos en autofluorescencia la hiperautofluorescencia que indica bordes activos y estrés metabólico del epitelio pigmentario de la retina, mientras que la hipoautofluorescencia indica áreas de atrofia o muerte celular irreversible. Y en la geografía por fluoresceína, las fases tempranas van a mostrar hipofluorescencia por bloqueo debido al edema de la lesión y en la fase tardía muestran hiperfluorescencia de los bordes por tinción. El diagnóstico se apoya en criterios clínicos. La apariencia característica de las lesiones en el fondo de ojo, más pruebas de apoyo, como el PPD, que generalmente es positiva, mayor a 10 milímetros, el cuantiferón TB Gold como prueba específica de sangre para tuberculosis, y la radiografía de tórax para buscar signos de TB antigua o activa, aunque puede ser normal en casos extrapulmonares.
El tratamiento se basa en dos pilares. El primero es la terapia antituberculosa con el régimen estándar de 4 fármacos. Ya los conocemos, la rifampicina, isoniazida, piracetamida y etambutol durante 6 a 9 meses. Y el segundo, los corticosteroides, que se administran de forma concomitante, generalmente por vía oral, para controlar respuesta inflamatoria y evitar el daño permanente en la mácula, que es justamente lo que se hizo en nuestra paciente con la prednisona en dosis reducción. Y pues para concluir, 3 puntos clave. El primero, pues la recurrencia. Esta entidad tiene alto riesgo de recurrir si no se completa el esquema antituberculoso completo, que es algo especialmente relevante en nuestra paciente que tuvo pérdida del seguimiento del tratamiento. Segundo, el pronóstico visual depende estrictamente de si la lesión alcanzó o no la fobia. Y tercero, el mensaje central de este caso, que ante toda coroiditis de aspecto serpinginoso en zonas endémicas debe de descartarse siempre tuberculosis para evitar la pérdida de suelo irreversible. Y con eso termino.